Hola, buen día. Mi nombre es Óscar Samarripa, actualmente ejerciendo la maestría en educación. Yo me encuentro en la ciudad de Monterrey, registrado en la Universidad Tecmilenio, Campus San Nicolás. El día de hoy nos va a tocar hablar acerca de la historia en la educación en México. Creo que es una parte fundamental en lo que viene siendo la unificación de los sistemas educativos, pero para eso necesitamos entender básicamente o estudiar un poco de las etapas en las cuales se vivió el desarrollo de la educación en México. Yo me quise focalizar a lo que viene siendo la etapa del porfiriato, que creo que representa algo impactante, sobre todo en México, hacia el impulso de la educación. Más o menos estoy hablando de los años 1844 a 1910 aproximadamente, en donde el señor Porfirio Díaz fue quien asumió el cargo, obviamente, hacia el impulso de la educación en México, debido obviamente a una necesidad. Todo desarrollo, toda innovación creo que sale con base en una necesidad y pues en aquellos ayeres México sufría de fuertes problemas en la educación. Estamos hablando que en aquellos ayeres, pues obviamente la educación pues no estaba tan desarrollada, sino simplemente pues se conocía, pues obviamente bajo ciertas materias o ciertas ciencias que permitían a la sociedad pues desarrollar un cierto nivel de conocimiento. Y pues bueno, pues sí, México estaba regido bajo ciertos mandatos militares, obviamente pues debido a las mismas organizaciones civiles y pues fomentado obviamente al mandato del presidente. Estamos hablando que pues el señor Porfirio Díaz pues sí proclamó al país de México como un país o nación civilizada, la cual buscaba ser obviamente de una manera de prosperar, ¿no? Ser progresista y pues tratar de acoplarse a lo que venía, ¿no? A lo moderno en aquellos ayeres. Entonces, evidentemente, pues el señor Porfirio Díaz, pues lo que recurrió, pues obviamente fue a recursos, los cuales, pues esos mismos recursos necesitaban poder aportar fuerte conocimiento a nivel educativo y sobre todo, pues focalizarlo hacia la sociedad y hacia la parte, pues, cultural que impulsara más a la sociedad de México, ¿no? Pues estamos hablando que en aquellos ayeres, pues sí había un alto grado de analfabetismo y pues bueno, pues lo que era pues el foco central o el factor central pues era la educación. Estoy hablando, un ejemplo burdo puede ser, como les mencionaba, en las escuelas primarias, pues sí, se tenían docentes, se tenían personas obviamente que ejercían el servicio como maestros, pero pues estos se manejaban bajo una cierta visión. La visión está muy limitada, obviamente, pues está más que todo como una visión educativa, pero con base pues las enciclopedias, ¿no? O sea, básicamente lo que dice el libro, ¿no? Sí. Y bueno, pues también pues existían grados a nivel de escuelas como la educación de secundaria o un nivel superior, pero pues obviamente no todos tenían la facilidad de poder ejercer, sobre todo por los recursos, ni mucho menos por las fuentes informativas que tenían bajo, pues sí estaban limitadas, ¿no? Pues realmente no había un alto grado de cantidad de personas que se desarrollaran en la parte educativa. Y bueno, pues por eso este nivel o nivel socioeconómico pues no llegaba a todos los estados del país. Básicamente pues estaba focalizado hacia, ahora sí los servicios centralizados pues estaban hacia la Ciudad de México y pues recordemos que también en el porfiriato pues existían muchas diferencias entre pues las tipos de sociedad, ¿no? O sea, básicamente pues sí, la persona que era pobre pues realmente era pobre, era muy pobre y pues las personas que estaban bajo cierta clase, que se llamaba pues personas con recursos, personas ricas, pues obviamente pues sí marcaban esa diferencia, ¿no? Entonces sí estaba ese contraste, ¿no? Los que básicamente sí tenían los recursos, otras personas que batallaban para poder conseguir esos recursos para su estudio. Y bueno, pues en esa época, pues más o menos
México estaba influenciado bajo obviamente ciertos países como lo fue Francia y Alemania, y pues bueno, estaban básicamente estos países focalizando las tierras de México hacia descubrimientos científicos o descubrimientos médicos o tecnológicos, ¿no? Que ayudaran en este caso, sus países bajo los recursos de México. Y pues bueno, en contraparte, pues los habitantes también estaban, tanto los habitantes de los barrios bajos, los poblados a los alrededores, las zonas rurales y pues todo lo que viene siendo las zonas aisladas, ¿no? Quienes pues obviamente pues tenían esos obstáculos en el progreso de la educación. Y pues uno de los logros educativos que hizo el señor Porfirio Díaz, pues básicamente fue el fundar el Congreso Nacional de Instrucción Pública. ¿Esto para qué? Esto para el impulso a nivel educativo, a nivel primaria, y también para desarrollar, pues obviamente, el impulso hacia carreras técnicas, hacia los mismos obreros. Por lo cual, pues bueno, Porfirio Díaz firma un decreto por el que ha de fundarse esta escuela, ¿no? Que es una escuela normal de profesores para la instrucción primaria. Esto fue fundamentado obviamente tanto por Porfirio Parra y Joaquín Baranda, que estas dos personas fueron también parte importante en la etapa del porfiriato, ¿verdad? ¿Por qué? Pues básicamente en relación a un modelo educativo, pues bueno, pues que se implementa, pues intentaba brindarle al estudiante una visión exacta, ¿no? De la realidad a la cual estaba basándose o de lo que estaba viviendo, ¿no? Pues a través de la experimentación y observación, pero también pues ahora sí que bajo la enciclopedia o bajo las ciertas el cierto concepto enciclopedismo para que fueran personas cultas y conocedores, ¿no? ¿Para qué? Para impulsar obviamente el resultado de esto en México hacia pues profesiones como lo son periodistas, como lo son políticos, músicos, científicos, pero que fueran desarrollándose, ¿no? Y bueno, esto pues básicamente fue fundamentado por el señor Porfirio Díaz, pues bueno, eh, como comentaba también una persona que ayudó a la parte educativa fue el señor Joaquín Baranda. No fue un presidente de México, fue un representante del Estado, un ministro de Instrucción Pública, el cual, pues bueno, a través pues en aquellas épocas, con base en el desarrollo de los sistemas educativos, él fue visualizando, sobre todo bajo ciertos foros o ciertos congresos que se realizaban, en este caso un Congreso Nacional que se realizó de la Instrucción Pública en el año más o menos del 89 al 90, el cual fue uno de los foros adecuados ¿para qué? Para poder discutir los diferentes aspectos educativos. Y bueno, pues en dicho evento se diagnostica también por la situación de la sociedad en la parte educativa, en la parte de los lineamientos y políticas que tenían que seguirse hacia la educación. Entonces, conscientes de esa situación, pues acerca del desorden del Estado mexicano, donde no se tenían pues ciertas políticas o ciertos mandatos hacia lo educativo, pues sí necesitaban organizar pues esas actividades, ¿no? ¿Para qué? Para pues obviamente desarrollar la parte educativa y pues trazar políticas, mandatos, procedimientos que les permitieran consolidarse como una nación desarrollada o progresista, ¿verdad? En este caso México, eh, para, para que pues, pudiera imponernos, ¿no? O formar parte de esos países capitalistas, ¿no? Que pues sí tenían forma, ¿no? Y pues lo que se buscaba, como bien comentaba al inicio, pues es buscar la uniformidad de los sistemas educativos. Eh, bueno, entonces, como les comentaba, pues la propuesta de resolución de conflictos del señor Joaquín Baranda fue mucho al impulso de la uniformidad de los sistemas educativos, por el cual, pues obviamente, pues a través de teorías, prácticas uniformes, se instalaban hacia la parte educativa primaria, en este caso la niñez y la juventud, para conocimientos y actitudes y valores que pues la misma sociedad fuera desarrollando. Y bueno, también esto impulsaba a los maestros. ¿Por qué? Porque obviamente impulsaba a que los maestros pues tuviesen que tener esa formación
ya que ellos eran los encargados de aplicar pues, los conocimientos y sobre todo los fundamentos de poder transmitir las ideas hacia el Estado, en este caso de la etapa del porfiriato, ¿no? Con su enseñanza hacia México, pues obviamente a nivel nacional estamos hablando, ¿no? Y bueno, pues también con estos decretos el señor Joaquín Baranda pues sí impulsó mucho la uniformidad, la consolidación de la educación, pero además pues se pretendió crear un sistema nacional de educación popular para todo el país. Esto pretendía a toda costa promover la educación, obviamente con un doble objetivo, ¿no? Uno es prepararlos en el aspecto intelectual y otros formarlos en los principios tanto de valores como el amor y el respeto hacia las instrucciones liberales de aquella época. Y un resumen, pues bueno, básicamente él convocó obviamente 2 congresos en los cuales se reunieron personas pedagogas, maestros, personas intelectuales o personas que tuvieran cierta autoridad para que a través de los congresos, pues bueno, los resultados contribuyeran a definir un nuevo proyecto gubernamental hacia la educación pública, hacia la sociedad. Y esto pues permitirá consolidar obviamente pues una instrucción obligatoria para pues el impulso de la educación. Y bueno, pues dentro de lo que viene siendo el desarrollo de este mandato, pues básicamente se fueron formando ciertas organizaciones, como pues ya se conoce bien, pues la Secretaría de Educación Pública, que es la SEP, que esta fue más o menos fundada en septiembre de 1921 y pues eso fue un hecho decisivo para cambiar la situación hacia la educación, ¿verdad? Espero les haya gustado la presentación. Muchas gracias.